en el Salmo 51, el versículo 10. Que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor nos bendiga. Salmo 51:10. Vamos ahora a escuchar la meditación de esta tarde. Los anuncios, bueno, tenemos muchos motivos de oración que ya nos los estamos compartiendo todo el tiempo, ¿no? Sigamos orando por Betty, Yasmín, Nicole, la familia, por la tía Elba, también por Rulo, Marina, Carlos, que lo están cuidando, por Cata. Bueno, papá y Ivana hoy estaban bastante mejor, ya les falta un poquito menos. Y la semana que viene, el miércoles, preside Claudia y el mensaje lo tiene Patri. También oremos por las hermanas y recordemos esta reunión. Y como les decía al principio, también oremos para ver si, aunque sea, podemos venir, no sé, 10, 15 o 20 acá al templo para esta reunión. Y creo que, no sé si Cristina hay algo más para avisar. No, en estos momentos no recuerdo otra cosa. Bueno, entonces le vamos a dar lugar a Juli, que va a compartir la meditación en esta tarde. Bueno, buenas tardes a todas las hermanas. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar con la lectura de la palabra. Dios y Padre, Señor, nuevamente me presento delante de tu presencia para pedirte, Señor, que me bendigas, Señor, que tengas misericordia de mí en esta hora que vamos a leer tu palabra. Que bendigas a las hermanas, Señor, y que nos limpies, Señor, de todo lo que cargamos, Señor, de todos nuestros pecados, de todas las cosas que nos agobian, Señor, para encontrar en ti el reposo, el agua fresca, el descanso, Señor, que estamos necesitando día a día, Señor. El alimento espiritual para estar fuertes, Señor, para enfrentar este mundo, para esperar tu venida, Señor, trabadas de la fe, trabadas de tu palabra, Señor, que tú obres en esta hora, te ruego, Señor, que pueda yo, Señor, desaparecer mi carne, Señor, mi inteligencia mundana, Señor, humana, que no es la tuya, Señor, que lo único que hace es entorpecer, y pueda salir una palabra de alabanza, Señor, una palabra de gozo, una palabra de esperanza como me has dado, Señor, para que podamos ser llenas de ti, Señor. Te pido por cada una de las hermanas y aún por las que quizás han de escuchar la grabación después, sea tu misericordia, tu verdad, Señor, en todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer en Josué, capítulo 15, vieron que estamos viendo distintas mujeres de la Biblia. Por ahí mujeres que no son muy conocidas, y la que nos toca en este día es Acsa, que es la hija de Caleb. Y se habla muy poquito de Acsa, y los pasajes en los que se la nombra cuentan, digamos, lo mismo. Y uno de los pasajes es acá en Josué 15, desde el versículo, vamos a leer desde el 12, que nos cuenta sobre Caleb, su papá, que fue conquistando las tierras que el Señor le había dado por haber confiado en él. ¿Se acuerdan que Caleb era uno de los 12 espías que fueron a investigar la tierra cuando vinieron de Egipto los israelitas? Así que nos dice acá en Josué, capítulo 15, versículo 12,
dice, el término del occidente es la mar grande. Este, pues, es el término de los hijos de Judá en derredor por sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Esto es, a Kiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de allí 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y tomó la Otoniel, hijo de Cenés, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Axa. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se apeó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, dame bendición, pues que me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Hasta acá vamos a leer, porque este es el pedacito que se nombra de Axa, y es una cosa que me pasó muy interesante, digamos, que de estas mujeres que son por ahí no tan conocidas, es la segunda vez que me toca hablar de ella. Me tocó hace como, no sé, como 10 años, en una reunión femenina en Bariloche, me tocó esta misma mujer. Así que yo no lo tomé como una casualidad, sino que sabía que el Señor algo más tenía. Primero, recordarme un montón de cosas que ya me había olvidado, y después todavía hablarme muchísimo más, porque lo que pude ver ahora de esta porción de la palabra, antes realmente no lo había entendido, y cómo el Señor nos va dando según lo que necesitamos, ¿no? Y cómo la palabra del Señor es infinita en conocimiento, en inteligencia, en bendición. Y eso es hermoso de la palabra, una cosa que también consuela el corazón, que un textito en distintas situaciones de nuestra vida siempre va a ser palabra de vida para nuestro corazón. Así que bueno, una de las primeras cosas que busqué de Axa era qué significaba su nombre, y los significados que encontré es que tiene 2 significados distintos. Una es tobillera o una pulsera que se hacía como regalo a un rey, o sea, era un adorno, digamos, ese sería el significado, un adorno muy importante. Y el otro significado que también tiene el nombre Axa es que rompe el velo. Y los dos significados concuerdan muy bien, digamos, con esta Axa que tuvo este pedacito de conversación. Deja registrada la palabra nomás, pero dice tanto que es la verdad, muy hermoso. Bueno, lo que nos cuenta acá es que Axa, la hija de Caleb, digamos, su padre Caleb la pone como premio, digamos, o como recompensa, aquel que ganara a esta ciudad que se llama Kiriat Arba, Kiriat Sefer, y él, cuando se le entregan las tierras a Caleb, él dice que aquel que tome esta ciudad, esta parte, le iba a dar a Axa por mujer. Y quizás puede sonar como medio extraño para nuestros tiempos, pero en esos tiempos eran distintas las costumbres, y también tenemos que ver esto en el sentido de que cómo se movían en ese tiempo, ¿no? Las distintas costumbres que tenían. Y entonces la toma, digamos, el que toma la ciudad es Otoniel, que es pariente de Caleb. No sé a ciencia cierta si era o el hermano menor o un sobrino, capaz que era hijo del hermano menor o su hermano menor. Y este hombre Otoniel después también es uno de los jueces, es el primer juez de Israel. Así que gobernó también
se deja entrever que era un hombre de Dios que confió también, al igual que Caleb, en las promesas del Señor, porque vamos a leer en Josué 14, el capítulo anterior, cómo Caleb también reclamó estas tierras. Así nos pone un poco en contexto también qué era lo que veía Axa, en qué familia se encontraba, qué cosas heredó, no solo en cuanto a lo material, sino también herencia de experiencias que atravesó su padre, y bueno, y después también vemos que su esposo también tenía experiencias en la batalla. Así que nos cuenta el capítulo 14 que cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida y se estaba repartiendo la tierra, vino Caleb a reclamar su parte porque él había tenido una palabra del Señor cuando habían recorrido la tierra de que había un sector en especial que era para él, una bendición en especial, que no es que la eligió él ni él la reclamaba por algo, sino que el mismo Señor le había dicho que esa parte iba a ser para él. Fíjense que dice en el capítulo 14 de Josué, en el versículo 6, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Josué, ¿se acuerdan que era su compañero? Josué y Caleb fueron los únicos dos que siguieron en pos de Jehová, cuando el resto se echó para atrás, y hasta casi fueron apedreados, ¿no? Así que estos dos hombres, que habían sido los únicos dos que habían salido de Egipto, y que eran mayores ¿se acuerdan? De los de 20 años, así que serían los más viejitos de toda la congregación, pero Caleb le dice, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo, empero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esto también es muy lindo. Y este era el papá de Axa. En esta familia estaba Axa, en un padre que obedeció a Dios y Dios lo recompensó con vida, con fortaleza, porque después también más adelante dice Caleb que él tenía la misma fuerza que en aquel momento, o sea, 40 años después, él creo que relata acá, que él tenía 40 cuando fue a reconocer la tierra y habían pasado otros 45, así que tenía 85 años, y él tenía la misma fortaleza para ir y tomar la tierra que el Señor le prometía. Y porque él seguía confiando en ese Señor, en ese Dios que les había dicho al pueblo que tenían ganada la tierra, ¿no? Fíjense en el versículo 12, dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y el 14 también es muy hermoso, dice, por tanto Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Así que este era el ejemplo que tenía Axa como padre, ¿no? Y nos cuenta que como leíamos recién, que Axa, después de casada, la viene a buscar a Otoniel para irse a vivir juntos, y les toca parte de esta heredad que le tocaba a Caleb, ¿no? Pero hay un detalle. Dice que la parte que les tocó es el Negev. Acá en el versículo, ya les digo, del capítulo 15 de Josué, en el versículo 19, ella le dice, y ella respondió, dame bendición, pues que me has dado tierra de secadal. Esta palabra secadal en el original está como Negev. Negev es toda una región de Judá que es bastante desértica, si no diríamos desértica del todo. Por ejemplo, es el mismo sector donde se fue a
donde se fue Agar cuando se escapaba de Sara. ¿Se acuerdan que ella tenía muchísima sed? Y su hijito también. Es por donde anduvo Abraham, también habitó ahí, y por donde también anduvo David cuando se escondía de Saúl. Toda esa parte desértica, y es realmente un desierto bastante árido y difícil para vivir. Yo buscaba noticias de hoy en día de esa región y realmente les cuesta muchísimo cultivar de lo árido que es. Pero a ella le había tocado este lugar, era su herencia, ¿no? Y lo que podemos ver de Axa es que conversó con su nuevo marido, tuvieron una conversación, y él dice que la persuadió a que le pidiera una cosa al padre. Y esto que le pedía era que le diera un campo para labrar. Y ella entonces no dudó, se bajó del asno en el que se iba y se acercó a su papá para pedirle una cosa, ¿no? Con mucha confianza, como una hija con un padre con el que tiene trato, ¿no? Yo me imaginaba una relación así, porque se baja como con confianza, ¿no es cierto? Y directamente le dice, dame una bendición, ¿no? Al padre. Y le pidió esto, le pidió que ya que tenía tierras de secadal, dame también la fuente de agua. No se quejó, digamos, de lo que le había dado, sino que le pidió todavía más. Ella lo que vio era lo que iba a necesitar para esa tierra de secadal, ¿no es cierto? Entonces le pidió esto al padre, le pidió fuentes de agua. Y el padre, que tenía la potestad de dárselas o no, nos dice que no solo le dio las fuentes de arriba, sino las de abajo. Y algo que a mí me pasó en este estudio fue que yo pensaba que las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, pensé que era una montaña que diera agua de arriba, pensé algo así, y una fuente de abajo, pensé algún río, lago, algo cerca, que fueran de ella también. Pero después estudiando, esta palabra, dame una bendición, es una bendición espiritual. No era algo espiritual, sino como que ella pidió que Caleb la bendijera espiritualmente para que hubiera lluvias, que son las fuentes de arriba, y para que en esa tierra de secadal hubiera manantiales, que son las aguas de abajo. Porque sabía que Caleb tenía una relación con su Dios y que era también el portador de bendiciones. Entonces, se lo pide a él, ¿no? Que era el que podía dar este pedido. Y el padre se lo da, alegre, ¿no? Y ella ahí después sí se va a vivir con su esposo. Y son distintas cosas que la verdad, ya les digo, en la última vez que lo había estudiado, nunca había reparado en esto. Siempre por ahí me había quedado con esto de que el padre fue amoroso y le dio lo de arriba, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, le dio más de lo que ella pedía, ¿no? Me había quedado con solo eso. Pero no había reparado en esto, que ella no se quejó en el secadal que le había tocado, sino que en conversación con su marido, una cosa que también es por ahí linda de ver, que estaban los dos comunicados, compartiendo un mismo pedido, por más que fue ella la que se acercó al padre, compartían una misma cosa como ya familia, digamos, y también mirando hacia un futuro, a hijos que iban a tener o a los que iban a habitar ahí con ellos, lo que iban a necesitar, que iba a ser fundamentalmente agua, ¿no es cierto? Porque con el agua iban a poder sembrar. Siempre que una tierra es muy desértica, cuando se le tira agua, produce un montón de cosas, ¿no es cierto? Es muy provechosa. Y no solo agua para cultivar, agua para sus animales y agua también para consumir. Así que pensaron en todo eso. Y ella hizo este pedido. Otra cosa en lo que tampoco no había reparado la vez anterior que estudiaba esta porción es que ella era hija. Por eso podía hacer este pedido. Y pensaba en esas cosas, ¿no? Pedía porque tenía el derecho y el padre se lo entrega porque sabe que tiene eso para darle, ¿no es cierto? No fue alguien cualquiera, fue su propia hija la que habló con él. Así que bueno, pensando en todas estas cosas, en lo que le rodeaba a Axa, lo que había, cómo se había criado ella, con quién se había casado,
qué le tocaba, digamos. No es como que fue un objeto dentro de la historia solamente como el simple premio por aquel que había, aquel que había, digamos, tomado a esta ciudad, sino que fue activa, una mujer activa, poniéndose de acuerdo con su marido en comunicación para ver qué vamos a necesitar para vivir, qué van a necesitar nuestros hijos, y la verdad que no se quedó callada, digamos, no usó su voz para hablar con su padre. Y distintas cosas, ¿no?, que podemos aprender de ella en cuanto a para nosotras, para que nos quede un crecimiento, digamos, la parte espiritual, que es la que nosotros vamos a poder absorber para nuestro provecho. Reclamó una bendición, o fue a pedir una bendición, ¿no es cierto? Ejemplo de su padre. Tenía a Caleb, que también Caleb había reclamado una bendición de parte del Señor, y ella, yo creo que no le pasó desapercibido ese pedido del padre, esa confianza que tenía en el Señor. Y ella hizo lo mismo, fíjense que dice las mismas palabras, dame ahora una bendición, y el padre había dicho, dame ahora este monte, ¿no es cierto? Y pensando también, no solo como hija, sino también en estos días, también como madre, como padres que criamos hijos, en que los hijos nos están observando todo el tiempo, ¿no? O los nietos o cualquiera que nos rodea, en el testimonio que damos, en lo que decimos, cuáles son nuestras conversaciones, cuáles son nuestros sentimientos frente a distintas cosas que nos pueden acontecer. Pensaba en esto, ¿no? El ejemplo que tuvo Axa de su papá. Después, otra cosa que me enseñó esta historia de Axa es la confianza que ella tuvo en su padre. Yo soy una hija bastante de mi papá, y tengo mucha confianza con él. Elian siempre me dice, vos sos la nena de tu papá. Y yo pensaba en esto, ¿no? Y lo hablaba también con mi hermano. Como yo, con mi papá no tengo problema, digamos, de ir a pedirle algo, ayuda, o que me resuelva algo, que me diga cómo se hace. No tengo impedimento, ni me da vergüenza, y entonces pensaba, ¿no? Y con mi Padre Celestial tengo esa misma confianza, que me ama muchísimo más que mi padre de acá. Así que pensaba estas cosas, ¿no? Como la confianza con la que ella se bajó del burrito en el que se iba a tener una conversación más con el Padre, a pedirle una bendición. Y así ahora yo para con mi Padre Celestial, ¿no es cierto? Le pido yo que me bendiga, le pido que me ayude a resolver mis problemas, que me dé un sustento, que me ayude con esto que sí o sí lo voy a necesitar para mi vida, o me enojo cuando me toca Osecadal, me rebelo, o no veo la oportunidad de crecimiento. Pueden ser distintas por ahí experiencias, ¿no es cierto? O no fue a decirle, a quejarse, a llorar, a decir, ¿por qué me diste este secadal? Sino que ella a su padre le dijo, ¿me diste este secadal? Bueno, dame agua también. Yo a mi Padre Celestial, cuando paso por ahí experiencias de lugares áridos en los que me toca estar, ¿le digo a mi Padre, ¿por qué me mandaste esto? O le digo, Señor, dame la lluvia necesaria para atravesar este desierto que me toca, ¿no? Y esas eran distintas cosas que pensaba, con confianza ella, con su papá. Vio la oportunidad de crecer, aunque estaba en el desierto, como yo les decía, la oportunidad de que fuera, de obtener una bendición, y fue directamente aquel que podía ayudarla, ¿no? No envió a un siervo, ni siquiera fue su propio marido, fue ella misma a hablar con su padre, ¿no? En directa conexión con su padre, como también tenemos nosotras con el Padre Celestial, por el Espíritu que nos ha dado. Y pensando en esto de que era hija también, que yo me estaba por olvidar de decir, ella, como nosotros, somos hijos por la obra de Cristo. Como dice el textito ese, que a los que le recibieron Dios les potestad de ser llamados hijos, ¿no es cierto? A los que creen en el nombre de Cristo.
Si hay alguna que no es hija todavía, que no creyó, que no entregó su corazón a la obra de Cristo, no puede pedir como hija, porque todavía no lo es. Pero hoy es esa oportunidad, hoy el Señor te está diciendo eso, ¿no? Sé mi hija para que yo te pueda dar bendición. Y fíjense que dice bendición de arriba y bendición de abajo, bendición celestial y bendición acá en la tierra en la que nos toca vivir ahora, ¿no? Pero pide la hija, la que es hija, ¿no es cierto? La que es heredera. Esto también es algo para considerar muy importante, ¿no? Mientras no tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, somos criaturas de Dios, pero no hijos. Así que algo para considerar muy importante. Y otra cosa que también podemos observar de esta historia que el Señor nos permite ver en este día es la reacción del padre, ¿no? Cuando una hija le viene a pedir. Además de la historia que ella vivía, también otra cosa que leí es que era la hija única, la única mujer que tenía. Tenía 3 hermanos varones. Y su única hijita, que se había casado y que se iba, le vino a pedir agua. ¿Y qué hizo este padre? Dio mucho más de lo que ella pidió. Le dio fuentes de arriba y las de abajo. Esto significa las lluvias, o sea, Caleb le daba la bendición, digamos, como portador de bendiciones, le daba bendiciones de lluvia y bendiciones de manantiales de abajo del agua, para poder estar en esa tierra árida, para poder vivir. Así que figura de nuestro Padre Celestial de cómo nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos muchas veces, ¿no? Y realmente eso, muchas veces no entendemos por qué nos toca desierto, pero ahí está el Padre para darnos bendiciones de arriba y de abajo, para llenarnos, porque Él ve más allá, ¿no es cierto? Nuestro Padre Celestial ve más allá de lo que por ahí nosotros estamos viendo en este momento, que es, me toca vivir en un desierto, ¿no es cierto? Pero ahí está, el papá parado esperando preguntándole a su hija, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Qué te faltó? Y ahí está la conversación, el padre esperando que su hijita le pida. Y como siempre, en la palabra del Señor, que las lluvias son de bendición, el agua es fundamental para la vida, pero también el agua de la palabra es fundamental para la vida espiritual, ¿no es cierto? Para la limpieza, para que podamos estar bien, digamos, paradas en la palabra del Señor, saciadas, frescas, descansadas en lo que es su palabra. Y me acordé de un texto que siempre el Señor me lo trae a la memoria cuando he pasado momentos de desierto. Siempre el Señor me trae este texto a la memoria, que veo ahora cómo se conecta con AXA. En Oseas, que es uno de los profetas menores, Oseas capítulo 2, Oseas está después de Daniel, del profeta Daniel, viene Oseas en el capítulo 2, un texto que yo tengo siempre cerca del corazón, ya les digo, cuando he tenido momentos de desierto, que dice el versículo 14, empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y daréle sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Siempre, siempre pienso en estos textos cuando me ha sucedido algo así duro, que uno dice, es un desierto, o estoy sediento, o estamos pasando algún momento así difícil. Y el Señor siempre me recuerda que cualquier desierto es una oportunidad para que el Señor con su bendición nos dé viñas, esperanza, cánticos, y dice, como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto, como en el día en el que te convertiste, como en el día que aceptaste al Señor, que es un día que todos recordamos con máxima alegría. Bueno, como en ese día el Señor aprovecha el desierto para darte estas cosas, ¿no es cierto? Está ahí esperando que vos pidas sus lluvias de bendición, como cantamos también en un himno. Y también
espera, como dice en su palabra, los ríos de agua viva, que son los manantiales que el Señor nos ha dado para vivir en este mundo, ¿no es cierto? Ese texto de manantiales que vienen de adentro nuestro lo encontramos en Juan 7, Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, que son textos quizás que algunos los tenemos más conocidos, que acá nos dice el Señor, nuestro Padre Celestial, que tenemos manantiales, los manantiales de abajo pueden ser este agua viva, dice dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Ahora el Señor está glorificado y gozamos de este Espíritu, este río de agua viva, que riega el desierto en el que a veces atravesamos, el desierto que es insoportable. Agua viva lo riega y se produce fruto, y se puede labrar, y se puede sacar provecho de ello, ¿no? Solo el Señor sabe, capaz qué desierto atraviesa cada uno, o también qué desierto atravesamos como congregación en este tiempo de pandemia, de tristeza, de luto, pero sale la palabra del Señor a llenarnos, a consolarnos de que tenemos bendiciones de arriba, tenemos salvación. Somos conocedores de la obra de Cristo, de lo que hizo Él por nosotros, de que no es hasta acá nomás la vida, sino que tenemos vida eterna en Cristo. Y el Señor dice, con esas cosas yo voy a sustentarte en el desierto. Nos dice el Señor también, pedid y se os dará, ¿no es cierto? Un texto tan conocido, tan cortito. Buscame y me vas a hallar. Lo estoy parafraseando, ¿no? Llámame y se te va a abrir, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, eso está en Mateo 7, 7 y 8. Y no es lo mismo que AXA, vení y pedime, que yo te voy a dar, dice el Señor. Las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. Las bendiciones de acá abajo también son el sustento diario, el abrigo, la casa, los bienes materiales, eso también puede ser, ¿no? El agua de abajo. Las fuentes de arriba son las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor, como también dice su palabra, que nos hizo sentar ya allá en el cielo, ¿no? Ya tenemos un lugar allá reservado con nuestro nombre. Y uno de los textos que también me trajo el Señor, que me pareció muy, muy tierno en cuanto a la bendición con sus lluvias, lo encontramos en Ezequiel 34, que es el texto, un capítulo conocidísimo porque habla mucho del pastor. Ezequiel 34, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 31. Dice Ezequiel 34, 25, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando quebrare las coyundas de su yugo, y los libraré de mano de los que se sirven de ellos. Y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Y despertaréles una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes. Y sabrán que yo soy su Dios Jehová, soy con ellos, y con ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice el Señor Jehová, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Que me pareció tan tierna estas palabras, siempre son tan tiernas,
para leer, tanto amor tienen. Y como dice, ¿no? Habitarán en el desierto seguramente, porque el Señor nos cuida, porque el buen pastor cuida a sus ovejitas, ¿sí? De todo lo que necesitamos. Y a Él también le gusta que nosotros se lo comuniquemos, ¿no? Lo que necesitamos. Y cuánto más cuando es una bendición espiritual como la que fue a pedir Axa. Porque esa palabra dame bendición es dame una bendición de paz. Es en la palabra también original. Dame para que tenga paz y para que esté tranquila, ¿sí? Y acá si no es la respuesta del Señor, que sí, que van a habitar seguras las ovejitas, nosotras, van a dormir tranquilas, van a recibir la lluvia necesaria para transitar, ¿no? Hasta que podamos ir a nuestra casa celestial. Y último, para terminar, un textito que me encontré que la verdad nunca lo había, digamos, parado a leer, en el Salmo 87, para finalizar. El Salmo 87, que es bien cortito, vamos a leer desde el versículo 5, dice, y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y fortificarála el mismo Altísimo. Jehová contará cuando se escribieren los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Todas las fuentes nos da el Señor, todas, las de arriba, las de abajo, las que nos son necesarias para vivir acá, y las de arriba para irnos allá con Él, ¿no es cierto? Tenemos en Él toda la fuente de salvación, toda la fuente de paz, toda la fuente de alegría, toda la fuente de esperanza, de consuelo, de sostén, en lo material, pero también en lo espiritual, sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Que es lo que nos va a hacer vivir tranquilamente. Así que como AXA podamos pensar en estas cosas. Tenemos un Padre que es portador de bendiciones, que es bondadoso para con nosotras y está dispuesto, ¿no? También como dice en otro versículo el Señor, probadme, si no te voy a abrir las ventanas del cielo y te voy a dar bendición, ¿no es cierto? Así que no dudemos en ir a nuestro Padre Celestial cuando nos sentamos, que estamos atravesando el desierto, que estamos sedientas, que hay un papá que está siempre con sus ojos atentos a nuestro clamor y que nos dice, pedime que yo te voy a dar, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que espero que el Señor las bendiga, que pueda hacer de edificación esta palabra y también que la podamos poner por obra para no vagar en el desierto solas, sino acompañadas de este hermoso y buen pastor. Que el Señor las bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra, que podamos clamarle a Él por aguas, ¿no? Cada una en su necesidad particular. Vamos a terminar con el himno que dijo Juli, que también nos había mandado a la mañana, que es el himno 190, Lluvias de bendición. Lluvias de bendición grandes, es la promesa de amor. Hoy te pedimos nos mandes de tu presencia, Señor. Las lluvias grandes, mándanos, oh Salvador. Haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Lluvias de bendición grandes, cuánta falta hacen aquí. Las gotas ya recibimos, lluvias pedimos.
lluvias grandes, mendanoso Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Aquí rogándote estamos, oye tú nuestra oración, toda la gloria te damos, a ti por tu bendición. Las lluvias grandes, mendanoso Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Ya vendrán las lluvias grandes, tú las darás sin tardar, mientras aquí esperamos, haz que las veamos llegar. Las lluvias grandes, mándanos, oh Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. No sé, Ivana, si podés orar. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero presentarme delante de ti en esta hora para darte las gracias, Señor, porque puedo escuchar tu palabra, porque podemos reunirnos, Señor, a bendecirte, Señor, a poder recibir lo que tú nos quieres decir. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú me has elegido y tengo este privilegio, Señor, de ser tu hija. Gracias por ser nuestro Padre amoroso, constante y fiel cada día, Señor. Señor mío, limpia mi corazón de todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, y Señor, te ruego por todas las hermanas aquí representadas, sus familias, y por las que hoy no han podido presentarse. Señor, te ruego por los pedidos de oración que tenemos en nuestra congregación, y también por todos aquellos hermanos en alrededor del mundo, Señor, que necesitan de tu amor, Señor, de tu fortaleza, Señor. Padre nuestro, gracias por todo lo que tú me das sin merecer, y gracias, Señor. Te dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.